Así es que se los invito a que abren sus Biblias en Mateo 11, 28, 29. Cuando todo lo tienen, me pueden decir un amén. Mateo 11, 28 y 29. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre que estás en los cielos. Te bendecimos, te exaltamos, tu santo, precioso nombre, Padre. Oh soberano Dios, cada día, Padre, guíanos, Señor amado. Cada día, Padre, bendito Dios, guíanos, susténtanos, Padre, sustenta a tu pueblo, Padre, mi Dios amado, para poder llegar en aquel día, Señor amado, bendito Dios, estar junto un día contigo, Padre, oh soberano Dios. Pero en esta hora, Padre, háblanos, mi Dios amado. En esta hora, soberano Dios, ponemos en tus manos, Padre, todo lo que se opone contra tu palabra, Señor, el que se levanta contra tu palabra, Padre. Pero tu palabra dice, mi Dios amado, ir y predicar el evangelio a toda criatura, Señor, y a todo el mundo, mi Dios amado. Pero en esta hora, Padre, que sea tú, mi Dios amado, tomando control en nuestra vida, en este lugar, sobre este lugar, Padre, porque todo lo que pedimos, lo pedimos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. El nombre del tema es Venid a mi descanso. Miramos el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Miramos la palabra de Dios, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe que la palabra de Dios nos habla, mis hermanos? Venid a mí. Él no está diciendo en la palabra, ustedes están bien. Hay veces nosotros agarramos un rumbo equivocado. Hay veces nosotros con nuestra propia idea, a veces decimos que vamos bien. Pero el Señor insta en su palabra, mis hermanos, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cada día, mis hermanos, Dios nos habla en su palabra. Dios quiere que nosotros, mis hermanos, que andemos junto con Él. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros cada día, mis hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros. Miramos, mis hermanos, cuando ponemos de referencia dos animales que llevan un yugo sobre sus hombros, caminan iguales. Pero nosotros tenemos un guía que nos hace caminar con Cristo, mi hermano, que es la palabra de Dios. Por eso nosotros cada día, mis hermanos, necesitamos buscar de Dios, necesitamos más de Dios, anhelar de Dios. Hay veces nosotros, mis hermanos, entramos en un conformismo. A veces nosotros, mis hermanos, pensamos que nosotros, por todo lo que hacemos, mis hermanos, es suficiente. Pero no es así. Pero vamos a ver a través de la palabra que nuestro espíritu, que nuestra alma también necesitan comer. Hoy en día, mis hermanos, usted compra 3 órdenes de comida al día, gasta $45, $60. Se imagina, mi hermano, lo que es cuerpo físico, necesita comer. Pero Dios cada día, mis hermanos, nos habla a través de su palabra, que nosotros cada día, que nuestro enfoque sea solamente en Dios, mis hermanos. Vivimos en este mundo, y este mundo, mi hermano, hay muchas cosas que nos ofrece, hay muchas cosas que nos hace descarriar, hay muchas cosas que el mundo nos trata de cómo seducir, mis hermanos. Sabemos que en este reino donde estamos, mi hermano, aquí gobierna el enemigo, y el enemigo, mis hermanos, no está jugando, mis hermanos. Sabe que el enemigo
tiene 2 evangelios. Sabe que el enemigo pone otro evangelio más, lo que Dios puso. Miramos, mis hermanos, cuando la serpiente fue a engañar a Eva, mis hermanos, todo le puso bonito. Le digo, ¿qué le digo? Si comen la fruta no van a morir. Y le puso muy fácil. Miramos, mis hermanos, el enemigo, el mismo enemigo tentó a Dios. ¿Sabe cómo el enemigo quería seducir a Dios? Si tan solo doblar tu rodilla delante de mí, va a ser tuyo este reino. ¿Cómo es el enemigo ofrece, mis hermanos? Y hoy en día trata de seducirnos, trata de darnos lo mejor, lo más bonito. Cuando nosotros no miramos espiritualmente, lo miramos hermoso. Y lo hacemos. Pero la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde y de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La pregunta es: ¿a dónde va a ir su alma? ¿A dónde va a ir su alma? ¿Qué le está dando a su alma? ¿Sabe que lo físico, un día dijo el Señor, del polvo nos ha levantado y al polvo vamos a regresar? Por eso nosotros, mis hermanos, a este cuerpo no hay que chulear mucho. A este cuerpo hay que sujetarlo. ¿Usted quiere una salvación? Tiene que ganarlo. La salvación no es gratis, mis hermanos. Aunque Dios dio su vida por usted en la cruz de Calvario, aunque Dios derramó su sangre para que usted fuera justo, para que fuera redimido, pero eso no quiere decir que nosotros nos quedamos dormidos, que nosotros nos quedamos acomodados, sino que dependemos de Dios y necesitamos de Dios. Por eso nosotros, mis hermanos, a veces nosotros pensamos que lo de hoy venimos a comer aquí, lo espiritual, nos alcanza para 2 semanas y para 3 semanas. Para la matemática somos muy buenos, pero es para la carne. Pero el espíritu, ¿qué le estamos dando al alma? ¿Sabe que el enemigo, cuando llega en la vida del cristiano y no está preparado, mis hermanos, lo derrota? De una mala mirada, el hermano se hace para atrás. Cualquier cosita se va. ¿Por qué? No está bien alimentado. Pero cuando nosotros, mis hermanos, ponemos todo en la mano de Dios, cuando usted pone todo en la mano de Dios, Dios es el que pelea por usted. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 6:33: buscad primero el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Que pongamos a Dios primero sobre todas las cosas, mis hermanos. Miramos, mis hermanos, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros ponemos a Dios primero, Dios escucha la oración del justo. Miramos la oración de Elías, mi hermano. Elías dice que era un hombre como nosotros, pero cerró los cielos por 3 años y medio. Y la oración de Elías hizo que se abriera otra vez el cielo y hubiera lluvia. Pero nosotros hoy en día, mis hermanos, damos más a la carne que al espíritu. Sabemos más pedir que dar. Eso es lo que hace el cristiano moderno hoy en día, del siglo XXI. Sabe pedir, pero no dar. Si nos dijeran que hay 3 días de ayuno, no va a haber ninguno. Pero si le preguntan que ama a su hermano, usted dice sí. Pero ¿cómo usted puede ayudar a su prójimo? ¿Soñando? ¿Hablando en sueños? Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios.
La oración del justo, mi hermano, no es en vano, no es en balde. Cuando te ha creído en Dios, su oración es poderosa. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos ha dicho, mi hermanos, la palabra de Dios dice, mi hermanos, en Jeremías 6:33, clama a mí y yo te responderé. ¿Usted quiere ser amigo de Cristo? Esfuércese. La palabra de Dios nos insta: venid a mí todos los que están cargados y trabajados. Y vamos a ver cómo Dios nos hace ver por qué nos habla de esa manera, mis hermanos. Vayamos, mis hermanos, en Génesis 7:1, mis hermanos. En Génesis 7:1 dice, mis hermanos, del 1 al 6 dice: y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Paremos un rato allí. ¿Qué ha visto el Señor en Noé, mis hermanos? Dormilón. Dicen nuestros hermanos americanos, lazy. No, este hombre estaba activado con Dios. Este hombre no estaba dando a su carne. Este hombre no estaba guiando por las vanidades de este mundo. Este hombre no estaba perdiendo su tiempo por gusto. Este hombre estaba conectado con Dios. Y cuando Dios miraba que la maldad del hombre subía, crecía, Él dijo: ya no más, esta generación ya no puede vivir más, porque el pecado ha llegado delante de Él. Pero dice en el 2, mis hermanos: y todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, y el macho y su hembra, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué hizo Noé? Se mandó él a hacer otras cosas. Él hizo conforme la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, mis hermanos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miramos Dios, mis hermanos, aunque este hombre Noé, pregonero de la palabra de Dios, predicaba, anunciaba la palabra de Dios. Aunque hoy en día vivimos en este tiempo, se predica la palabra de Dios, se anuncia la palabra de Dios, pero el hombre es lo mismo, le da igual, le da lo mismo. Pero cuando llega la enfermedad, cuando llegan las tribulaciones, cuando llega la lucha en su vida, lo primero que tocan es la puerta del pastor. Pero la culpa ¿de quién es? ¿De Dios? ¿Del pastor? ¿Por qué son azotados por enemigos? ¿Por qué? Porque sus carnes están gorditos, físico, pero espiritualmente están secos. Miramos, mi hermano Noé, Dios lo vio justo y le dijo: tú eres justo delante de mis ojos. Y le dijo todo lo que iba a hacer, y él lo hizo. Él no es desobediente. Y miramos, mi hermano, cuando hubo el diluvio, mis hermanos, 40 días y 40 noches. Miramos, mis hermanos, ¿qué quiere decir el Señor cuando dice: venid a mí todos los que estáis cargados
y trabajados. ¿Qué nos quiere decir en este texto, mis hermanos? ¿Qué quiere decir el Señor en su palabra a nosotros, a esta generación de este tiempo, mi hermano? Él nos está llamando para estar en un lugar seguro. Él nos está llamando. Él tiene preparado un lugar seguro para usted y para mí. Y lo podemos ver en Juan 14:1 en adelante. Él dijo: me iré pues y a preparar lugar para vosotros. Donde yo voy a estar, ahí ustedes también van a estar. Quizás usted no tiene una casa aquí, pero usted ya tiene una casa en los cielos, mis hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, mis hermanos: venid a mí. Vayamos en Isaías 1:18, mis hermanos. Isaías 1:18, del 10 al 20, mis hermanos. Dice la palabra así: príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, para que me sirva, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas, ni incendio me es abominación. Luna nueva es día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vuestros mis oídos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos llama, mis hermanos. El Señor nos llama. El Señor no está viendo qué tipo de pecado tiene usted. El hombre podría ser un asesino, podría ser un drogadicto, podría ser tener cualquier tipo de problema, mis hermanos. Pero solo Dios puede perdonar pecados. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero en Isaías 1:18 el Señor nos llama por una limpieza personal, mis hermanos. A veces nosotros pensamos que todo lo que estamos haciendo estamos bien. Tal vez pensamos porque venimos a adorar a Dios, todo es agradable delante de Dios. Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, todo lo que se hace delante de Dios, así como estaba hablando este pueblo, mis hermanos, ella no quería saber nada de ofrendas. Todo le desagrada al Señor. Y a veces porque nosotros pensamos darle un miserable tiempo al Señor, es agradable ante el Señor. Pero la misma palabra dice, mi hermano: no me traigáis más vanas ofrendas, ni incendio que me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes.
A veces pensamos porque damos esto o porque cantamos delante de Dios, pensamos que es agradable delante de Dios. Pero ¿cómo sabemos nosotros que todo lo que hacemos es agradable delante de Dios? ¿Cómo sabe usted que es agradable su alabanza? ¿Cómo sabe usted? Y sabe que a veces hoy en día, mis hermanos, pensamos nosotros, porque nosotros hemos aceptado a Dios y somos de Dios. La salvación no se pierde cuando usted está conectado con Dios. Cuando usted está conectado con Dios. ¿Por qué murió Ananías y Zafira? ¿Por ser buena persona? ¿Por ser honesta? ¿Porque amaba a Dios? Porque ellos daban la vida a Dios. ¿Y será que estas personas no conocían de Dios? ¿Será que ellos no andaban con los discípulos de Dios? ¿Será que eran personas que viven en el mundo, que a lo lejos escuchaban cuando se les predicaba la palabra de Dios? ¿Quién era Samuel? No, Samuel no, era Saúl. Saúl era un hombre que habló en lenguas, mis hermanos. Era un hombre que conoció a Dios. Pero ¿por qué Dios lo desechó? ¿Por qué lo desechó? ¿Porque era bueno? ¿O porque era un desobediente? Él hacía como hizo Noé, que el Señor le dijo: delante de mí tú eres justo. ¿Será que él era igual como Noé, que él dice que obedeció todo lo que Dios le había dicho que lo hiciera y lo hizo? ¿Será que Saúl era así? ¿Y nosotros? ¿Cómo somos nosotros ante Dios? ¿Usted ama a su prójimo? Yo hablaba con un varón, le digo yo: hay cosas que no se puede hacer por el prójimo. Como hijos de Dios y hermanos, hay cosas que no podemos hacer quizás por el tiempo o por X razones. Tal vez no podemos convivir, tomar una soda, comer algo. Peor el que está caído. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a esa persona? Pero nosotros, hay algo que nosotros podemos hacer por ellos: orar por ellos. Usted puede invitarle un plato de comida, está bien. Usted puede llevarle a un mejor restaurante, está bien. Pero su oración es más poderosa que ese plato de comida. Cuando Dios levantaba a un paralítico, no le dice al paralítico: está sanado, sino que él perdonaba sus pecados y después se iba sano. El Señor limpiaba a esa persona, perdonaba a esa persona. Nosotros somos un pueblo de Dios. ¿Qué rumbo estás agarrando? ¿Qué rumbo estamos agarrando? Estamos en 2025 y tarde o temprano sonarán las trompetas. ¿Cuándo sonarán las trompetas? ¿Cómo nos presentaremos ante Dios? Nos presentaremos ante Dios confiado, decir que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿O dudamos? ¿O seremos como aquel pueblo que perecieron como 20,000 en el desierto? ¿Por qué perecieron 20,000 en el desierto? ¿Porque confiaban en Dios? ¿O porque son incrédulos? Pero la palabra de Dios dice que nosotros no somos dignos de ver para atrás. El que pone la mano en el arado, tenemos que seguir. La palabra de Dios dice, mi hermano, que cada día tomemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos y ser un discípulo de Dios. ¿Usted es un discípulo de Dios? Miramos, los discípulos de Dios dieron la vida por Jesús. ¿Por qué? Porque predicaron el evangelio. ¿Cuántos de ustedes
han dedicado un tiempo, media hora, una hora, orando por nuestros hermanos que se van a Argentina? Aunque estas personas usted no conocen ese lugar, aunque no lo conocen, pero la oración del justo puede mucho. Quizás estas personas no conocen a Dios, tal vez nunca han visto conocer el poder de Dios, pero que este día haya milagros, que ese día que el Señor te glorifique en medio de esos varones. Que a través de esos milagros ellas puedan conocer que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que no hay nada imposible delante de Él. Ese es un pueblo de Dios. Ese es el que va en buen camino. Ese es el que está va junto con Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Pero Dios dice en su palabra, mis hermanos, en su palabra dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cuando dice la palabra de Dios, venid luego, apúrate, apresúrate. Eso es lo que habla la palabra de Dios. No dejes para otro día, porque el día de mañana no sabes si puedes regresar aquí o ya no. Pero una cosa es de que estemos seguros de irnos con Dios. Hoy en día, mi hermano, muere una persona, lo primero que dicen los familiares: está en la gloria de Dios. Pero ¿quién se los dijo a ellos? ¿Quién los dijo a ellos? Peor si era un mujeriego, peor si era un borracho, peor si era un brujo. ¿Será que entraría en el reino de los cielos? Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Lo que el hombre no puede hacer por usted, lo que el hombre, el doctor, no lo puede limpiar, pero Dios sí lo puede limpiar a usted. Solo Dios le puede quitar el pecado. Solo Dios solo el Señor lo puede limpiar de todas sus iniquidades. Solo Dios. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. Nada. Por eso es necesario que nosotros, mis hermanos, vengamos a Dios. Busquemos de Dios cada día, mis hermanos, porque vivimos un momento difícil. Vienen momentos, días difíciles. ¿Sabe? Cuando nosotros, mis hermanos, clamamos a Dios, cuando nosotros estamos en el camino de Dios, Él escucha a sus hijos. No importa lo que tenga usted, no importa lo que está pasando, pero Dios es el que toma control. Vayamos en Isaías 55:1, mis hermanos. Isaías 55:1-3. Dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma, y con grosura inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestras almas, y haré con vosotros pacto eterno, misericordias firmes a David. ¿Qué nos quiere decir la palabra aquí, mis hermanos? La misericordia de Dios es gratuita. Como le estaba diciendo anteriormente, usted por la comida que usted come, paga. Y porque aunque no le gusta sacar los dólares, lo tiene que pagar. Y peor si usted es carnívoro, tiene que pagar el doble el plato. Pero lo físico necesitamos comer cada día, mis hermanos. Pero miramos la gran misericordia de Dios, mis hermanos,
a cada uno de su pueblo, a cada uno que vive en este mundo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados. Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Es el trato compasivo de Dios, la compasión de Dios que tiene con el hombre. Hay días, mis hermanos, donde nosotros, mis hermanos, nos sentimos, cuando nosotros no creemos en Dios, nos sentimos en un vaso que no sentimos que no hay salida. Hay personas cuando tienen una gran deuda, no encuentran salida. Cuando están en una enfermedad, no encuentran salida. Por más que van con doctores y doctores, a veces el doctor dice: usted no tiene nada. O a veces el doctor dice, da falsas esperanzas, dice: tú vas a salir sano de aquí. O a veces el doctor dice: tú te vas a sanar. Y los doctores, pues no es malo, no hacen su trabajo. Pero miramos la palabra de Dios, dice: venid todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. A veces nosotros nos enfocamos más lo de afuera que de adentro. Nos enfocamos más en aquellos que no debemos contarle, y en lugar de contarle a Dios, se lo contamos a las personas que no pueden hacer nada por usted y por mí. Pero miramos, mis hermanos, no importa el tipo de problema que tengas, pero Dios quiere que tú vengas delante de Él, anhelar de Él, desear de Él. ¿Sabe cuando un predicador lleva una palabra y se convierte en muchos? La palabra de Dios no se cobra. Miramos, mis hermanos, cuando alguien acepta a Dios, Dios no le dice: bueno, ahora págame. Dios no. Dios se regocija. Dios se pone feliz de encontrar esa oveja perdida. Por eso, mis hermanos, venid, dice la palabra de Dios, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Dice la palabra de Dios. Dios no le está cobrando para que usted escuche la palabra de Dios. Dios no está cobrando que usted reciba una sanidad. Dios no está cobrando nada. Lo que Dios quiere, un corazón contrito y humillado delante de Dios. Lo que quiere Dios es una sinceridad y una fe cementada, mis hermanos, sobre la roca que es Cristo. Eso es lo que quiere Dios. Dios no pide nada. Dios no le pide si usted tiene 3, 5, 15 casas, gloria a Dios. Pero Dios no le dice: deme lo mejor de tus bienes, deme lo mejor de tus carros, lo mejor de tu casa, sino que lo que tú tienes que darle a Dios, lo mejor de tu alabanza y de tu adoración. Y si nunca le has llorado a la señora, y si le lloraste a la señora un día, llórale al Señor también. Señor, yo te amo también, Señor. A veces lloramos a la mujer, ¿verdad? Y a veces la que hace más la vida de cuadritos a uno. Llórale al Señor. Señor, yo te amo. Señor, háblame, Señor. Yo aquí estoy, Padre. Tengo hambre, tengo sed de ti, Señor. Yo necesito de ti, Padre. Aliméntame cada día. Pero tampoco no espere que Dios le va a abrir la Biblia. Usted tiene que abrir con las manos. No espere que el Señor le mande a sus ángeles y le abra la Biblia. No. Anhelar de la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios. Buscarlo en oración, mis hermanos. Anhelar de Dios. Miramos, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pero miramos, mis hermanos, ¿qué representa el vino y la leche? El vino representa la alegría que proviene del Espíritu de Dios. La leche, mi hermano, representa la palabra de Dios
que es el alimento básico de nuestra alma. Miramos, mis hermanos, también nos dice en Pedro 2:2, ahí nos dice algo también, mis hermanos. Primera de Pedro 2:2 dice, mis hermanos, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando usted le diga desea la leche, usted va a decir, bueno, voy a ir a tener 3 galones en la Super Saver. No, desea la palabra de Dios. Anhele la palabra de Dios, busca a Dios, escucha la predicación. Por eso es necesario, mis hermanos, en la congregación recibir la palabra de Dios. Recibe lo que es para ti, lo que no es para ti, deséchalo. Pero cada día es necesario escuchar la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, te alimentas. ¿Qué dijo el diablo al Señor? Si tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. ¿Se imagina? ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Sí, lo voy a convertir porque tengo hambre. Hice 40 días de ayuno. Y el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Y hoy en día, hermanos, la generación que tenemos ahora en día está más flojo que las plantas que están allí en el desierto. Ayuno de 4 horas, está con break, lunch, galletas, hamburguesas. Ahora vaya a un parque, come y vaya allá y más a gusto. No estorbe aquí. El ayuno que quiere Dios, mis hermanos, que nos humillemos, que nos doblemos como junco delante de Dios. Ese es el ayuno que quiere Dios en nuestra vida. Clamar por aquellos que están debilitados, clamar por las viudas, clamar por los huérfanos. No dice la palabra de Dios: cuando ayunéis, pida el mejor carro del año, pida la mejor casa, la mejor mansión. Hay que pedir. Pedimos por nuestros hermanos que no hemos visto. Pedimos cada día a nuestros predicadores que les abran más puertas. Pedimos que en esas predicaciones haya sanidad, que haya liberación, que se rompe cadena. Dice la palabra de Dios: cuando viene la unción, se va a romper yugos. Dice la palabra de Dios que dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dijo él, mis hermanos. Por eso nosotros no tenemos que avergonzarnos de la palabra de Dios. Todo lo que hagamos, porque todo lo que hacemos es para Dios. Es para Dios. Pero dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a mí a las aguas. Y los que no tenéis dinero, y venid y comprad, y comed, y venid y comprad sin dinero. Bueno, usted va a decir: bueno, ya digo el hermano, la palabra de Dios, me voy a comprar 10 Biblias, pero en un texto lo tiene en la mente. No, practicar la palabra de Dios. Le dan una cachetada en la cara, ay, tiene que decir rico, aunque no le guste rico. Aquí pongo la otra. ¿Sabe? Cuando nosotros nos oponemos tú a tú, no le está dando libertad a Dios. Usted ahí está mandando a Dios: déjame, voy a arreglar mis problemas. Yo sé cómo solucionar mis problemas. Pero usted dice: Señor, yo pongo en tus manos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Da lugar a la venganza de Dios. Deja la venganza a Dios. Tú no hagas nada. Y cuando Dios, mis hermanos, juzga, qué rico, mi hermano. Qué sabroso. Pero miramos, mis hermanos, ¿por qué la palabra dice, mis hermanos, a todos los sedientos? ¿Qué quiere decir esta palabra, mis hermanos? Vamos a estar un ratito en este pasaje. Dice en el Salmo 63, mis hermanos. Salmo 63, 1, mis hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra del 1 al 3, mis hermanos. Dice:
Dios, Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y areada, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Ese es de un alma sediento. Pero ¿qué nos está hablando aquí? ¿Qué nos está hablando? El salmista, el Salmo 61, 62, 63, probablemente fueron escritos cuando David buscaba refugio durante la rebelión de Absalón. David se sentía muy solo mientras se escondía de sus enemigos en el desierto de Judá. Ansiosamente deseaba un amigo en quien confiar para aliviar su soledad. Con razón clamó Dios: mi alma tiene sed, en tierra seca y areada. Estaba él. Vamos a parar aquí. ¿Qué significa la tierra seca y areada? ¿Qué significa eso? Miramos, mi hermano, el significado de esta tierra seca y areada: lugar con poca lluvia, altas temperaturas y poca humedad. Ahora entendemos lo que estaba pasando en David. Ahora entendemos, él no estaba como usted está sentado ahorita y me está viendo aquí. Él no estaba sentado en una silla así, con alfombra, con calentón. Él estaba siendo perseguido, estaba huyendo. Pero eso no quiere decir, no es motivo de decir: me olvido de mi Dios. Para clamar a Dios no impide ningún lugar, mis hermanos. Usted puede alabar a Dios en su cuarto, durmiendo, sentado, en el trabajo, donde quiera. Permanecer en Dios, confiar en Dios, creer en Dios. Miramos a este hombre, mis hermanos, confiaba en Dios, creía en Dios, que él sabía en quién estaba puesto su fe, mis hermanos. Este hombre no era un hombre cualquiera, mis hermanos. Este hombre no nada más solo dice: yo conozco a Dios. Miramos, mis hermanos, el lugar donde él estaba. Yo creo que aquí la mayoría hemos pasado un desierto. ¿Alguien me puede decir que en el desierto hay agua ahí en abundancia? Allá usted no se va a dar el gusto de tomar una Pepsi, ya no más Coca, una Pepsi fría, bien congelada. Allá no, mis hermanos. Allá usted no va a estar con un vaso de granizada con hielo allí, bien frillito. En este terreno, tipo terreno donde estaba David, no era fácil. Pero él no es de aquellos que dice: me está pasando esto, me está pasando esto, ya no me voy a la iglesia. No, él no importa. Aunque ya vaya multitudes atrás de él, aunque haya 1000, 10,000, 20,000 enemigos atrás de él, pero él sabía en quién confiaba. Él sabía quién iba a pelear por él. Él sabía en la mano del poderoso, el que él lo guardaba todos los días, el que él lo libraba de todos sus enemigos. Por eso es el motivo del cristiano, de seguir a Dios, de buscar a Dios, de ser sediente, mis hermanos, de tener esa hambre de buscar la palabra de Dios. Vayamos en otro pasaje aquí mismo. En Lamentaciones, mis hermanos. Lamentaciones 5:1, mis hermanos. 5:1 al 5. Dice: acuérdate, Jehová, lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro aprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestras aguas bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio.
padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. ¿Quién hablaba ahí, mis hermanos? Jeremías. Clama por restauración. La oración de un pueblo afligido, mis hermanos. El juicio de Jehová contra Judá, la ciudad infiel, mis hermanos. Por más que usted sea pecador, por más que nosotros seamos pecadores, por más que hagamos muchas cosas delante de Dios, pero llegará el momento que nosotros necesitamos de Dios. Aunque entre el ego en nosotros, el orgullo de decir no necesito de Dios, lo voy a necesitar hasta el sábado, hasta el jueves. Pero cada día cuando nos enfrentan los problemas, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Será que Dios se puede tomar el nombre de Dios en vano? Miramos este pueblo, era un pueblo afligido. Estaba afligido el pueblo, mis hermanos. En tiempo de dolor, el verdadero creyente debe acudir a Dios en oración. Aquí encontramos a Jeremías orando a Dios, pidiendo misericordia para su pueblo. Pero miramos también en Jeremías, mi hermano, al final de su oración comenta que Dios ha desechado a los israelitas, mis hermanos. Debido a su enorme enojo contra ellos. ¿Sabe qué es lo que hace nuestro Dios? Se enoja nuestro Dios. Se enoja. Pero dice, mis hermanos, se enojó, mis hermanos, pero contra ellos. Sin embargo, Dios no puede permanecer enojado contra su pueblo, mis hermanos. Su enojo con ellos, mis hermanos, no es para siempre, mis hermanos. Miramos, Dios no se enoja para siempre con usted. Dios siempre es misericordioso. Vayamos a Miquías 7:18, ahí nos da una buena respuesta, mis hermanos. Miquías 7:18 y 19. 18 y 19, hermano, perdón. 18 y 19 dice: ¿quién Dios, qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará de lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Ahora entendemos lo que Dios hace en nuestra vida. La palabra de Dios dice, mis hermanos, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Miramos, mis hermanos, cuando hay un arrepentimiento en el ser humano, Dios perdona. Dios es misericordioso. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿quiénes estaban a la par? Dos ángeles, ¿no? Un ángel de este lado, un ángel de este lado. Eran dos ladrones. ¿Sabe qué? Estos dos ladrones, aunque ellos ya tenían sentencia de muerte y ya estaban en la cruz, porque ellos ahí estaban esperando la muerte, ya están sentenciados, ya no hay vuelta para atrás. Aunque el hombre sentencia al hombre a muerte, pero hay uno que da vida. Cuando se arrepintió aquel uno, le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estás en tu paraíso. Pero ¿qué dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aunque pases muchas cosas aquí en esta vida, aunque pases muchas cosas en esta vida, mis hermanos, el ser humano en este mundo puede tener la pena de muerte,
Pero la misma palabra dice, mis hermanos, que nosotros no tememos lo que destruye la carne, sino que tememos más al que destruye el alma en el infierno y el cuerpo, mis hermanos. A Él es a quien tenemos que temer, mis hermanos, a Él. El enemigo, mis hermanos, viene a tocar la carne, viene a hacer lo que le da las ganas a nuestro cuerpo. Pero ahí donde nosotros tenemos que buscar de Dios. En Lucas 16 en adelante, ahí nos habla de un hombre rico y del mendigo Lázaro. Y dice que Lázaro tenía llagas. Miramos, Lázaro estaba en su sufrimiento, mis hermanos. A pesar que vivía un sufrimiento, él nunca negó a Dios, él nunca se apartó de Dios. Porque si él se hubiera apartado, mis hermanos, cuando él se hubiera muerto, ¿cree usted que hubieran llegado ángeles? Pero este hombre estuvo firme. Cuando él murió, ángeles lo fueron a levantar. Tenemos un ejemplo de Job. Job, ¿cuántas veces maldició a Dios? ¿Alguien lo sabe? Ninguna. Permaneció firmes, clamando a Dios. Aunque su familia alrededor, mis hermanos, no estaban con él. Aunque la misma mujer le decía también, maldice a tu Dios. Pero él no obedeció, mis hermanos. Él permaneció firmes. Él no le importaba lo que, aunque el perro, el gato, la mujer, los amigos lo dejaran. Pero a él le importaba más la amistad de Dios. A él le importaba más estar con Dios, estar en comunión con Dios. A él no le importaba lo demás que le rodeaban. Lo que a él le importaba, lo que Dios le decía a él. Pero cuando llegó su momento, Dios, dice la Biblia, que le dio los mejores hijos. Le triplicó sus riquezas. Miramos, mis hermanos, vayamos también otro ejemplo en Juan 4:14, mis hermanos. Juan 4:14. Miramos aquí otro pasaje muy hermoso, mis hermanos. Dice, y vayamos de 9 al 15, mis hermanos, para entender un poco. Dice, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a beber? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando usted se llena de la palabra de Dios, no hay enemigo podrá contra usted, porque usted se ha agarrado de la mano de Dios. No es tan fácil, no es tan fácil que usted se mueve, porque si usted se ha alimentado de una fuente que es Cristo, cuando usted se alimenta de las películas, hasta con una mosca es que sale aquí gritando, usted sale asustado. Pero cuando estamos firmes en el Señor, venga lo que venga, estamos listos. Ese es un alma sediento, mis hermanos. Estar apegado a Dios, buscar de Dios, tener comunión con Dios, hablar con Dios. Deja a la señora por una semana, no le hable, a ver cómo lo trata la otra semana. Ya llega la otra semana con la maleta. Tú ya no eres de aquí, tú no perteneces aquí. El gran problema que tú tuviste delante de mí, no me hablaste una semana.
Y ahora sí, hagamos conciencia. Es necesario hablar con Dios. Hablemos con Dios cada día, mis hermanos. Muchas condiciones espirituales son similares a las físicas. Por ejemplo, así como nuestro cuerpo experimenta hambre y sed, también nuestra alma, excepto nuestra alma, necesita agua, alimento espiritual. Jesucristo, quien es la palabra viva, viviente, y la Biblia, que es la palabra escrita, puede satisfacer el hambre y la sed de nuestra alma. Por eso es necesario ser un sediento, decir como el salmista David: mi alma brama como el ciervo por las aguas. Que cada día necesitamos desear, cada día la palabra de Dios, necesitar la presencia de Dios, buscar a Dios, ponerle por nuestro refugio, porque solo Él puede ser nuestro refugio. Solo Él, mis hermanos. Y termino con esto, mis hermanos. Y sabe que los intelectuales necesitan también de Dios, mis hermanos. Pero ¿quiénes son los intelectuales, mis hermanos? Los sabios, los eruditos, los estudiosos, los filósofos, los doctos. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? Esas personas sí saben, pero a veces no tienen conexión con Dios. Hablan, pero no saben qué están diciendo. Por eso es necesario, si usted es pueblo de Dios, hijo de Dios, discípulo de Dios, unámonos. Tenemos que estar unidos en oración. Tenemos que estar unidos en la pelea, mis hermanos. Hasta los intelectuales necesitan de Dios. Pero tenemos un pequeño ejemplo aquí, mis hermanos. En Juan 3 al 5 dice: y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ay, pero el hermano, ¿qué sabiduría tiene? ¿Quién era Nicodemo? Era cualquier persona como nosotros. A veces decimos la mitad de un texto, en la mitad no lo decimos, se lo comemos. Este hombre dice aquí en el 10: y Jesús le dijo: ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Eso es una en la cara. Por eso cuando alguien tiene sabiduría, primero pídele al Señor. ¿Sabiduría viene de los cielos, Señor, o del hombre? ¿Quién era Nicodemo? Necesitamos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen dinero, venid, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Otro pasaje, mis hermanos. Aunque delante de Dios no hay excusa. No hay excusa, mis hermanos. Vayamos en Juan 4, 7 al 9. Juan 4, 7 al 9. A veces nosotros, mis hermanos, en las iglesias, porque la hermana le hicieron una cara, se aparta de Dios. En lugar de hacer como Ana, ¿verdad? Ana dice que tenía Penina, que le hacía la vida imposible, pero ella no le impedía nada. Ella dice que llegó en el templo a orar.
Él no fue a ver allí puro cámara, ¿va? ¿Quién vino, quién no vino? ¿Cómo está la hermana? ¿Cómo está el hermano? No, ella vino a lo que vino. Y miramos a esta mujer, vino a orar, a clamar a Dios, a gemir, hizo que su oración llegara hasta en el trono de Dios, hizo que la oración de ella llegara a sus oídos de Dios, porque ella no tenía hijos, pero ella estaba pidiendo un hijo y Dios le concedió un hijo. Entonces, para aquellos discriminados que dicen, ay, es que a mí no me quieren allá, ay, es que a mí no me aman, con eso no te vas a justificar delante de Dios. No te vas a justificar. Y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Y vino una mujer de Samaria, Sagaragua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar y comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío y me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos entre samaritanos no se tratan entre sí. Hay personas que son religiosos. Como dijo el hermano, lo amo pero no lo mastico. No hay justificación. Así es que Dios, mis hermanos. Y usted podría decir, pero hermanos, vayamos aquí en Juan 5:9, ahí mismo. Miramos, mis hermanos, usted puede decir, usted puede decir, pero hermanos, yo fíjese que yo estoy enfermo. Yo estoy enfermo y yo me quedo en la casa y mire que el dolor a mí me tiene, uy, pero ¿para qué le cuento? Pero miramos a través de la palabra de Dios, mis hermanos. Miramos, aquí dice que en Betesda, mis hermanos, había un paralítico. Y el paralítico dice que él no se podía meterse en el agua, mis hermanos. Cada vez que el agua se agitaba, él no podía. Y otro problema es de que no hay nadie quien lo ayude para meter en el agua. Pero al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era de día de reposo. Aquel día entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es de día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Pero miramos, mis hermanos, este paralítico, aún también, mis hermanos, no tenía excusa. Pero miramos, mi hermano, este hombre, mis hermanos, ¿cuántos años llevaba, mis hermanos, de ser paralítico? Dice en el 5, mi hermano, y había ahí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Qué nos quiere hablar este texto? ¿Qué nos quiere decir esta palabra de Dios? Así como el hombre que era sabio necesita de Dios. Así como la samaritana, aunque ella decía entre judíos y samaritanos no se pueden llevar entre sí, necesitan de Dios. Así como este hombre paralítico, mi hermano, también necesita de Dios. Necesitaba de Dios.